Bien, estamos de regreso hoy hablando con Jorge Barnett. Él es el director de Georgia Tech Panamá. Ya dijo un colonense. También vimos que es egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Especialidad es ingeniero, ¿no? Sí, correcto, ingeniero industrial. Así es. Y Jorge, para darle un poco de contexto a los oyentes de lo que es Georgia Tech Panamá, en 2010 se hizo un acuerdo con el gobierno, ¿no? Con el instituto que está en Estados Unidos, es así, ¿no? Así es. Y el propósito, ¿no? Es el de hacer investigaciones en el área logística y presentarla, de hecho podemos aprovechar aquí para decir la dirección de la página de la organización donde pueden ver mucha información, ¿no? Sí, correcto. Nosotros tenemos una página institucional que es www.gatesh.pa, Gatsh, Ujú. pero también tenemos un portal logístico que está en logistics.gatesh.pa. Y bueno, nuestra página institucional habla de todos los proyectos que hacemos. El portal logístico es digamos que el portal principal de Panamá en cuanto a información, no es un tema de solamente estadísticas y datos, pero también, por ejemplo, la infraestructura que tiene el país, cómo se enlazan estas infraestructuras, y lo hemos mantenido a lo largo de 15 años. O sea, a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, lo hemos ido mejorando, pero es más un tema de ser un nodo de información. Siendo sincero, el valor agregado del centro no es necesariamente el portal, es una herramienta que usamos para el público, pero en la práctica el know-how que tiene el centro en ciertos temas específicos de cómo funciona el engranaje logístico es lo que estamos viendo, cómo lo empoderamos para poder tener un impacto positivo en cómo avanza la logística en el país, porque ya con en los años de experiencia nos han permitido entender muchas cosas del sector que quizá a veces pasan desapercibidas o con la alternancia administrativa, pues muchas veces se pierde una memoria institucional ahí, ¿no? Y nosotros somos un repositorio no solamente de datos, pero también de conocimiento. Claro. Y esa información es útil tanto para el sector privado como para el propio Estado, ¿no? Para el gobierno. Correcto, ¿no? Nuestros partners o sea, hacemos trabajos para el Estado, pero también a nosotros nos apoya la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT. Pero nosotros también generamos muchos recursos para el sector logístico en general, donde sabemos que el sector privado y académico juegan un rol muy importante. Incluso somos parte de varios gremios empresariales. Participamos en las mesas de trabajo en temas de procesos, de innovación, de tecnología, justamente para entender las necesidades del sector privado y entonces amarrar con el público cómo logras implementar los mecanismos para que ese sector privado pueda trabajar, y desde la academia de cómo puedes generar conocimiento con rigor para poder influenciar adecuadamente a esos dos sectores. Claro, Jorge. Y el gabinete logístico está incorporado, sí, por muchos ministerios, en su mayoría está el Ministerio de la Presidencia, Economía y Finanzas, está Obras Públicas, está Comercio e Industrias, está también ahí el secretario del ferrocarril, del ferrocarril que se va a construir entre Panamá y David. Quiere decir que este ha sido incorporado ahora, entonces. Además de Zona Libre de Colón, Autoridad Marítima de Panamá, está la Contraloría, Senacit, está, bueno, Georgia Tech, que participas como una de las organizaciones, ¿no? Sí, como digamos que nuestro rol siempre ha sido como un brazo técnico asesor. O sea, siempre hemos estado participando en ese rol, y formalmente Senacit es el miembro de Gabinete Logístico y nosotros pues tenemos la dicha que nos invitan para que podamos aportar a esta discusión. Ya tenemos desde el inicio del gabinete prácticamente hemos estado participando. Mencioné aquí el tema del ferrocarril que está en proyecto de construirse. Jorge, ¿alguna evaluación sobre este ferrocarril que se promueve entre Panamá y David? Bueno, ahora es entre la frontera con Costa Rica, ¿no? Mira, te puedo decir, y lo digo con conocimiento claro de la circunstancia que estamos viviendo no solo en Panamá, en Centroamérica. La estructuración de un verdadero eje eficiente logístico que vaya a lo largo del istmo centroamericano es de mucho valor para el comercio intrarregional,
pero también de mucho valor para sacar exportaciones de la región. Panamá, entre los países de la región, es uno de los más débiles en cuanto a esa parte de exportar. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que entra de producto de Costa Rica versus lo que sale de nosotros hacia allá, no exportamos tanto como podríamos. Y Costa Rica a nivel de población es un mercado más grande que nosotros. correcto. Entonces, y obviamente tenemos a Colombia al sur, que ocasionalmente surge el debate nuevamente de cómo interconectarnos vía carretera o vía tren o como sea. Yo creo que más allá, pensando un poco en el contexto del tren, realmente, la manera que yo lo veo, que nosotros tenemos una dualidad logística. La dualidad logística de nosotros es que tenemos un país que está hiperconectado con el resto del mundo por mar y por aire. Esa es nuestra primera realidad, ¿no? Entonces tenemos la mejor conectividad marítima de toda la región y tenemos el aeropuerto mejor conectado en cuanto a destinos internacionales de toda Latinoamérica. Así Entonces, es. somos el hub de las Américas, somos el hub del hemisferio occidental a nivel marítimo. Sin embargo, mover una mercancía de Chiriquí a la capital tiene un costo altísimo. Sí. ¿Por qué? Porque somos un país largo, ¿no? La famosa S acostada que te enseñaban en el colegio, pero lamentablemente es una S acostada y bien estirada, porque es un país que se siente más largo de lo que realmente te imaginarías. Y como Y toda con la una sola población vía, ¿no? Y con es una una sola sola vía. vía. Cero resiliencia, cero redundancia, cero resiliencia, ¿no? Tienes una sola laptop con un solo disco duro, si se te quema, perdiste toda tu historia de información. Así se siente un Es, poquito la manera en la que tenemos estructurada esa logística interna. Entonces, esa es la otra dualidad, ¿no? El otro componente de la dualidad. Superconexión hacia afuera, hiperconexión, pero hacia adentro nuestra conectividad no es tan fuerte por la manera en la que generalmente se desarrolló el país y cómo se desarrolló la población, cómo se estructuraron los centros urbanos, dónde está la producción agrícola e ujú, incluso hasta la generación de energía. Cuando ves la generación de energía, mucha de la energía ocurre, obviamente, de un lado en la zona de Chepo, Bayano, y del otro lado hacia el occidente, ¿no? Hacia Chiriquí. Ahora, con la inserción de toda esta infraestructura solar y eólica, pues vemos de que se ha movido más hacia provincias centrales. Pero ujú. tradicionalmente, la generación hidro ha venido desde el sector occidental y desde el sector oriental. Entonces, ¿qué Así pasa? es. Hasta nuestra red eléctrica es completamente longitudinal. Y Ujú. eso significa que tenemos que construir infraestructuras largas para traer energía, tenemos que construir carreteras largas para traer productos. Entonces, desde esa perspectiva, yo veo el valor del tren. Yo veo que articular un sistema ferroviario que complementa al sistema vial ayudaría también a descongestionar las vías, reducir las emisiones de carbono, que es un beneficio también indirecto de esto, porque puedes mover más carga generando menos emisiones, pero también porque reduces la congestión en las vías, en las vías principales, especialmente en esta troncal de la Panamericana, y por supuesto ofrecer un mecanismo para mover el producto más económicamente al poder mover más volumen, con menos limitaciones de, por ejemplo, si hay o no hay camiones en un lugar determinado, ¿no? En un momento dado. Entonces, hay beneficios. El tema de estas cosas no es solamente si hay un beneficio, es si el beneficio compensa el costo. Y esa es Ok. una decisión que no me corresponde a mí necesariamente tomarla ni medirla. Nos interesa mucho el lado de carga, pero sé que ahora mismo hay estudios en desarrollo en cuanto a eso. Hay un tema, factibilidad técnica, es evidente que la hay. La parte financiera, esa es la parte que tiene que trabajar el país. ¿Cómo haces para pagar una obra de esa magnitud? Y te soy sincero, el retorno de estas obras nunca suele ser un retorno meramente económico, suele ser un retorno social. Es Ujú. como el metro. El metro se construyó y es argumentable que costó bastante, pero ¿cómo tú mides lo que vale el tiempo de una persona que Sí, pasaba 3 horas yendo al trabajo y ahora se ahorra 2 horas de esas 3 horas? Eso tiene un valor. Si hay sí, algo que nosotros no tenemos es vida infinita, aquí, al menos en esta tierra, entonces realmente, ¿qué más podemos hacer sino ahorrarle tiempo al ciudadano? Pero en sí, el caso de un productor, e invierte mucho tiempo en su cosecha y si se pierde parte camino a la ciudad, entonces ese tiempo fue perdido y eso no lo medimos. Entonces creo que esos son los beneficios indirectos que el tren puede traer, que asumo que la Secretaría está haciendo ese trabajo también de
cuantificar esto de manera de poder respaldar el proyecto adecuadamente. Porque el retorno monetario es una cosa, el retorno social puede ser muy significativo, pero los retornos sociales son duros de medir. Y ellos sé que están haciendo esfuerzo considerable en esa línea, ¿no? Para tratar de que sea un articulador que no perpetúe la dualidad logística en las direcciones opuestas, sino que ayude a mitigarla. ¿Cómo? Permitiendo que ese productor de Veraguas tenga igual accesibilidad al puerto de Manzanillo o al puerto de Balboa, al puerto de PCA, que la Ujú. que tiene una persona que está en la zona de la capital. Y eso es lo que permite aumentar la competitividad con equidad, porque tú puedes ser muy competitivo en una zona y el resto del país, nada. Lo que se busca es competitividad con equidad y espero que ese sea como el enfoque de esta obra, porque va a ser costosa, nos va a doler, Sí, monetariamente nos va a doler, pero si se logra medir bien ese posible impacto social y si se articula bien la iniciativa con las estrategias de desarrollo de cada región, que eso es muy importante, tenemos que tener estrategias de desarrollo alrededor de esos polos, sí, porque si no, es un tren fantasma. Va a mover carga, va a mover personas, pero alrededor de esas estaciones no vas a generar ese crecimiento económico. Es decir, si se articula eso, puede ser un buen mecanismo de desarrollo interno. claro. Y eso puede mitigar también el tema de la migración interna, que mucha gente se muda hacia la capital, hacia la zona metro, y genera también más problema en cuanto a la densificación urbana. Claro. Bueno, y también para la región, porque al final también Centroamérica quedaría conectado, pero sí importante, porque al final podría ocurrir que le saquen más provecho los centroamericanos, lo diría entre comillas, que nosotros los panameños, ¿no? Sí, tenemos que tratarlo como tratamos la ampliación en que se sabía que se iba a hacer, entonces, ¿qué vamos a hacer para sacarle provecho? Y con la ampliación siento que pudimos hacer más en su momento para sacarle provecho. Acá tenemos una obligación moral, porque al menos la ampliación se pagaba sola en cuanto a peajes. Sí. Y ya lo demás era un poquito icing en el pastel. Deberíamos haberle sacado más, pero al menos la ampliación se pagaba. Pero en el caso de una obra de este tipo, Ujú. cuando el retorno es social, pues tienes que crear las políticas sociales para aprovecharlo. Si no, no lo Claro. vas a aprovechar. Claro, Jorge, ya finalizando la entrevista y te agradecemos mucho el tiempo, en el tema este de algunos pendientes, como mencionaba inicialmente, en el área logística. Ahorita hay muchos planes. La autoridad del Canal de Panamá anunció construcción de un gasoducto, al menos 4 puertos, entre los cuales se vuelve a mencionar Corozal en el Pacífico, está Isla Margarita en el lado Atlántico, entre otros proyectos. ¿Cómo ves esto, estos proyectos y los que nos hace falta hacer? ¿Dónde estamos flaqueando, por decirlo de una manera? Panamá, por tema de posición geográfica y por todo lo que ha construido el canal también en cuanto, o sea, en cuanto a tráfico marítimo y demás, pues tenemos un momentum positivo, ¿no? En cuanto a ser un eje conector del mundo. Yo la manera que lo veo es que este no es un país de un canal, somos un Ujú, país multicanal, ¿no? Que lo usan mucho en las empresas. Digo, somos un país multicanal. Tenemos un canal marítimo, tenemos el ujú. canal ferroviario, tenemos un canal terrestre, tenemos oleoducto en la zona occidental del país también. Ahora se habla de gasoductos en esta zona. Y yo creo que todos esos lo que tienen en común, que es un punto conveniente de paso. Entonces, hay dos temas pendientes en cuanto a esa línea. Primero sería tener una estrategia unificada de planificación integral de las infraestructuras. No podemos andar desarticulados. Debemos generar cohesión. Y sé que hay comunicación que ocurre a lo interno. Cuando uno ve estos anuncios, generalmente hay comunicación interna. Así que eso no se le reduce el mérito. Sin embargo, es muy importante que tengamos cohesión. Ejemplo, el tren va a llegar a la misma zona donde se habla de desarrollos portuarios, donde también está una de las zonas económicas especiales más grandes del Pacífico. ¿Cómo generas la integración entre esas infraestructuras y también la parte de la vialidad para los pasajeros? Porque, hey, donde hay empresas necesitas que la gente llegue a trabajar. Así que si Correcto. solo te enfocas en la carga y no piensas en la gente, pues no hay empresa. Entonces, ¿cómo logras la cohesión entre las distintas infraestructuras? Y nosotros tenemos diversos ministerios que ven distintas facetas de esto, ¿no? Tenemos el ferrocarril acá, tenemos la parte aérea que es separada y al final los sistemas logísticos son intermodales.
Entonces, ¿cómo logras la cohesión de las infraestructuras? Requiere planificación integral. Entiendo de que hay unos esfuerzos en esa línea. Hay un instituto de planificación que está dentro del Ministerio de Economía y Finanzas que está viendo algunos de esos temas. Sé que la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad también le está metiendo mucho esfuerzo a esto, porque esto es parte de la competitividad integral del país, más allá de solamente la logística, sino cómo te posicionas como un país competitivo, es mostrando esa unidad y también aprovechando al máximo tu posición geográfica y las características del país. Eso es un tema. La otra deuda que siento que de alguna manera tenemos es cómo generamos una logística para la equidad, ¿no? Ujú. Eh, como te dije, tenemos un país con esta dualidad y tenemos que reforzar nuestra conectividad interior. Y eso va más allá que solamente el tren. Es el desarrollo de los puertos menores para poder mover adecuadamente y con altos estándares producto pesquero. O para poder entonces tener ciertos puntos de acopio en el interior del país y reforzar nuestra cadena de frío para que el exportador tenga más canales de salida de su producto. O sea, a veces es muy fácil para nosotros ver como que la logística está acá en la zona interoceánica, pero es que esa es una logística. Esa es la otra logística, es cómo conectas a los sectores primarios y secundarios del país que están fuera de la ciudad hacia esos nodos que conectan con el mundo. Y esa es la gran deuda que siento que tenemos de décadas. Realmente es algo que hemos visto mucho avance, pero hay poca información también. Nosotros que trabajamos con datos, te puedo decir, hay muy buena información de lo que entra y sale de Panamá, pero es más difícil conseguir datos de lo que fluye dentro y es muy difícil mejorar un sistema cuando no hay información. Así es. Entonces, creo que el tema de la articulación del sistema interno logístico es algo que es muy importante. El tren puede ser un gran catalizador para eso porque genera nuevas discusiones. ¿Ok? ¿Cómo articulas un sistema de transporte terrestre de carga por carretera que se complemente con el tren? El tema no es reemplazar, el tema es cómo haces que se complementen y con orden para que los dos sectores puedan ser competitivos, no solo uno. Entonces creo que esa es la gran deuda que tenemos, es cómo entendemos de que la logística no es solamente de mover un contenedor a China, desde China o a Estados Unidos. La logística es sobre cómo abaratas el costo de la vida de ese ciudadano que tiene que recibir un insumo en su casa, o cómo haces que cuando tú vayas a un supermercado aquí en la capital, ese producto esté a un costo competitivo porque la cadena interna fue eficiente. Así es. Sí, porque incluso escuchaba a alguien que decía que en algún momento mover un contenedor desde la provincia de Chiriquí a un puerto de Colón, por ejemplo, costaba $1.000 o $1.500 y eso no es competitivo para esa persona. Así que al No, para final, nada, para bueno, nada, para nada. Jorge ¿Sabes? Barnett, Cuando a veces la gente dice que yo no veo los beneficios de el canal o no veo los beneficios de tal cosa, o sea, a veces los beneficios no son directos. Tú no vas a verlos directamente, pero sí permea la economía. Hay muchas cosas que suceden que a veces no nos damos cuenta, pero la logística es una de esas cosas que sí las sientes en el bolsillo. Cuando no es eficiente, tú estás sí, pagando por ella cada vez que vas al supermercado, cada vez que compras algo. Y si mejoramos nuestra logística, tanto la interna como la externa, generamos más empresas, pero a la vez reducimos el costo de la vida para los ciudadanos que no son del sector logístico. así es. Bueno, Jorge Barnett, director de Georgia Tech Panamá, te agradecemos mucho el tiempo y la invitación para un próximo programa, como mencioné, creo, antes de que habláramos. Este es un sector que tiene mucha información y si la información está allí, como decías, y no se transmite, no se dice, no se buscan canales de comunicación, entonces se pierde. Y nosotros aquí hacemos este esfuerzo a través de esta emisora que tiene cobertura nacional para llevar esta información que tiene que ver con el sector logístico, canal, puertos, entre otros. Así que te agradecemos mucho el tiempo y reitero la invitación. Bueno, muchas gracias, Wilfredo. Siempre a la orden. Así es. Bien, amigos oyentes, vamos entonces a otro cambio y regresamos con más información aquí en Infoeconomía.